vamos a comenzar ahora con una parte nueva de esta programación en La Vive, porque tenemos un invitado que hace mucho que no teníamos, era un invitado habitual aquí en La Vive, y bueno, después de un impasse ha vuelto porque es necesario volver también con novedades y con reflexión, más que nada. Lo tenemos aquí al licenciado Ariel Garis. Hola Ariel, ¿cómo estás? Buen día, Analía, ¿cómo estás? Bueno, gusto volver a verte. La verdad que es un gusto estar aquí nuevamente con vos. A ver si vamos probando los micrófonos. A ver, ¿Sí? ¿Cómo no? Sí, te escuchamos. Perfecto. Te escuchamos, Ariel. Así que vamos a ver si podemos ponerle un poco de reflexión a todo este momento que estamos viviendo. Ajá. Ariel, nos hace falta, por eso es bueno que estés acá. Bueno, muchas gracias. He extrañado un poco esta casa. Claro, tal cual, que es también tu casa, porque estuviste muchas veces con, mucha historia aquí, ¿no? Mucha historia y mucha reflexión sobre diferentes cuestiones, porque, bueno, lo tuyo es la historia, y que la historia siempre tiene su correlato aquí en el presente, ¿no? Bueno, sí, como dijiste, es un momento de reflexión por la situación en la que todos estamos atravesando, y la idea era reflexionar y aclarar, ¿no? Ciertos conceptos, ciertas palabras que se vierten muy ligeramente, con una gran liviandad, creo que de mi parte se hace, y que se repiten mucho sin detenernos a pensar qué significa eso que decimos, ¿m? En un lenguaje cotidiano, un vocabulario de cada día, en un año tan complejo desde el punto de vista político y, por supuesto, económico. Muy bien, Ariel, porque es un año electoral, y los años electorales tienen, como vos decís, muchos conceptos y palabras en los que conviene profundizar, ¿no? Sí. Para saber, bueno, cuál es el panorama que se presenta y, bueno, hacia dónde puede ir el rumbo de nuestro país. Vos que lo has ves en sentido histórico, sabés que el país ha tomado diferentes rumbos en función de quienes dirigieran los destinos de la Argentina, sí. ¿No? Sí. Ahora, fíjate, no, la idea no es hacer política, por supuesto. Muy bien, sí, eso lo aclaramos. Eso lo aclaramos. La idea no es hacer política, menos partidismo, ¿no? No, para eso nada. Para nada. Sino aclarar un poco en el sentido de esta terminología que comenzó a utilizarse sobre todo en materia económica, ¿no? Últimamente. Y antes, por ejemplo, en los conceptos, ¿qué es ser liberal? ¿Qué es ser libertario? ¿Qué es el keynesianismo? ¿De qué se trata todo eso? ¿Y qué diferencia hay entre una cosa y la otra, ¿no? Porque una cosa es, cuando decimos este tipo de términos y los empleamos en una conversación, en una clase, en lo que fuera, o lo escuchamos en redes, televisión, en los medios, y no podemos definir acabadamente el concepto. Entonces se trataría de brindar un poco de información, ¿no? De echar luz a todo esto. Atención entonces a todos los oyentes, se viene una clase de historia, ¿no? Bueno. Sobre ni más ni menos que con el licenciado Ariel Garis sobre estos temas. Si vos querés, comenzamos vamos a comenzar con una historia, y toda historia tiene su principio, ¿no? Dale. Vamos a hacer primero un repaso muy muy breve, sucinto, sobre la historia económica de la Argentina en el siglo XX, ¿no? Y después vamos a detenernos en definir estas palabras, esta terminología. Como toda historia tiene su principio, vamos a empezar desde principios del siglo XX, ¿no? Hasta llegar a nuestros días. Bien. Vamos a hacerlo muy muy brevemente, como para entrar en materia. Suele decirse, como dijiste muy bien, que hemos atravesado por distintas corrientes, distintos modelos y demás. Pero esto, si lo analizamos con más detalle, en lupa, vamos a ver que no es tan así. Ajá. Y que hay diferencias discursivas, diferencias de estilo,
cambian los nombres, cambian las propuestas, pero el fondo de la cuestión económica es bastante similar y hasta igual, idéntico. Vamos a empezar así. ¿Cómo comienza el Estado argentino? El Estado argentino comienza hacia finales del siglo XIX con la llamada generación del 80. Quien termina por definir al Estado argentino, el Estado moderno, la Argentina moderna. Bien. El general, yo sé que no es de tus preferidos, ¿no? No, lo hemos hablado. Exactamente, pero es inevitable nombrarlo, aunque no sea de nuestra preferencia. Siempre vamos a ser objetivos y científicos. Me parece muy bien, Exacto. Me parece muy bien el criterio. Exacto. Nombralo abiertamente. El general Julio Argentino Roca sí. Fue 2 veces presidente. En su segundo mandato, que va desde 1898 a 1904, allí es cuando envió al general Pablo Riccieri a Alemania, a Prusia, ¿no?, para comprar armamento y comenzar a formar al ejército argentino profesional, ¿no? El ejército argentino moderno. El general Riccieri vuelve al país con armamentos, pero también vuelve con instructores militares prusianos. Estos instructores van a formar a los futuros oficiales y suboficiales, a los militares de carrera. Existía una ley que implementó Roca que un militar en actividad no podía tener actividad política. Es decir, separó la actividad militar de la actividad política. Esto un gobierno conservador y liberal lo tenía muy, muy claro. Bien, que una cosa son los militares y otra cosa es el gobierno. Exacto. Y la política. Exacto, y lo implementó el general Roca, ¿no? Principios del siglo XX, en su segundo mandato, siendo él también militar. Ahora, un militar podía tener actividad política una vez que pasaba a retiro. Bien, solo un militar retirado podía tener actividad política. Esto lo estableció Roca. Exactamente, entonces ahí tenés las dos esferas, la esfera civil y la esfera militar. Por separado. Por separado. Ahora, ¿qué hicieron estos instructores alemanes que llegaron al país? No solo que instruyeron a los futuros oficiales y suboficiales, sino que tiraron una idea que comenzó a germinar dentro del seno interno del ejército. Le dijeron, ustedes compran municiones y armamentos a los ingleses. ¿Por qué? Y bueno, así fue siempre. Nosotros les vendíamos trigo, carne, el modelo agroexportador, y le comprábamos municiones a los ingleses. Y estos instructores alemanes dijeron, ¿y por qué no empiezan ustedes a fabricar sus propias municiones? Ajá, así se ahorran todo eso, pero no sabemos hacerlo. ¿Y para qué estamos nosotros acá? Y así comenzó desde el seno del ejército un tibio proceso de industrialización, que fue en paralelo al modelo agroexportador, es decir, de vender al exterior materia prima como cereales, trigo, maíz y lino, y carne ovina y carne vacuna, a cambio de comprar manufacturas. Productos con valor agregado. Comienza entonces la idea de producir en el país ese producto con valor agregado, el bien, ¿no? Bien. Eso comienza por allá por 1904. 1904. Ah, bien. 1904. Ya cuando Roca está terminando su segundo mandato. Bien, el modelo agroexportador va a tener entonces, ahora, es el motor de la economía argentina, ¿no? Esto de vender materia prima al extranjero y comprar valor agregado. Esto funcionó con gobiernos conservadores y con los gobiernos radicales que comienzan en 1916. Funcionó en paralelo a un tibio proceso de industrialización que nace desde el seno del ejército mismo y que nace desde el Estado, ¿no? Que después también el privado, el particular, va a llevar adelante porque está alentado por una política estatal. Entonces tenemos un liberalismo que reconoce al Estado
en su intervención dentro de la economía y dentro del mercado para justamente alentar la producción. Tenemos un modelo agroexportador basado en el producto que brinda la pampa húmeda, pero también tenemos una producción muy incipiente, pero que se está dando y cada vez de forma más acelerada de la industrialización del país. Y ambos modelos conviven con gobiernos conservadores y lo van a hacer con gobiernos radicales, con las presidencias de Irigoyen, de Marcelo Torcuato de Alvear y nuevamente con Irigoyen. Y fíjate qué hace Alvear, que es un presidente radical, que es un presidente liberal, que es un presidente que tiene una afinidad, igual que los conservadores lo tenían, con Inglaterra, nuestro principal socio económico. Crean, ya estaba la idea con Irigoyen, yacimientos petrolíferos fiscales, YPF, la explotación de los recursos petroleros en el sur del país, desde el Estado mismo. Alvear hizo muchísimo por la industria aeronáutica. Comienza la industria, pero lo hace desde el Estado. También. Y en Córdoba, siendo él liberal. Fíjate vos lo que hizo. La industria aeronáutica comienza con una actividad privada, con Jorge Newbery, de allí que el aeropuerto se llame así. Claro. Pero Alvear retoma esa política desde el Estado. La va a continuar después del golpe de 1930, el general Justo, ¿no? Un hombre conservador, liberal, que llegó a la presidencia, que complotó junto a Uriburu en 1930 por el primer golpe de Estado, que va a llegar a la presidencia en 1932, en plena década infame. Sin embargo, Justo ensaya un tibio keynesianismo y se da lo que se conoce en economía como la SISI, que es una abreviatura de industrialización por sustitución de importaciones. Después de que pasó la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial, Argentina no podía comprar manufacturas porque Inglaterra y Europa estaban en la cuestión de la guerra. Entonces comienza aquí, en el conurbano, en Rosario, en todas las ciudades que tienen puerto, ¿no?, un proceso de fabricación de aquellos productos que antes se tenían que importar. Claro, por eso industrialización por sustitución de importaciones. Se sustituyen las importaciones. Pero lo importante es que se hace desde el Estado. Bien, ahí está toda la intervención del Estado. Y que son hombres liberales y conservadores. Todos ellos. Todos los que toman. Alvear, Justo, son radicales, conservadores, y sin embargo la política económica en el fondo no disiente. Y esa misma política industrialista convive con el modelo agroexportador. Claro, vos fíjate qué buena combinación, porque es agroexportador el modelo, pero también es industrializado. Claro, entonces, porque si Inglaterra deja de comprarnos trigo y carne, cae la economía. Claro. Y abunda el desempleo. No dependemos. No vivimos mirando al cielo, como decía mi abuelo, para ver si llueve, como pasa en las economías, como veía hace poco una película, que nosotros hablamos de películas también, donde claro, si no llovía, no comían. Pero ese mismo modelo agroexportador siguió continuando, se agotó por la crisis del 1929, la caída de la bolsa de Nueva York, que arrastró la economía argentina. Y entonces eso hizo que se incentivara en la industria para bajar la tasa de desempleo y para que el dinero siguiera circulando y salvar la economía. Pero lo hacen gobiernos liberales y conservadores. Claro, producto de esa crisis, desde el Estado. El Estado maneja esto de ser las dos cosas, agroexportador y a su vez un modelo industrializado, porque miran, digamos, le damos al mundo lo que producimos, pero también tenemos nuestra propia industria. Exactamente. No dependemos todo de afuera. Y a todo esto tenés que sumarle que desde las presidencias, desde la presidencia de Roca, por las presidencias radicales hasta la década infame, la década de 1930, esos dos modelos conviven perfectamente, desde la esfera pública a la esfera privada, donde se los alienta. La inmigración motiva todo esto y además, desde el Estado, Roca, los radicales, Justo, la década infame, alientan también a la educación pública, porque si vamos a tener industria, necesitamos técnicos, necesitamos obreros especializados.
¿Y de dónde sale ese obrero especializado que sepa fabricar algo? Y sale de las escuelas públicas, las escuelas tecnológicas. Todos alientan lo mismo. Esa misma política, en los años 40, la va a retomar Juan Domingo Perón y la va a llevar a su apoteosis. Claro. Ya con una economía que habíamos salido el mundo salió de la Segunda Guerra Mundial y Argentina se encontraba en una situación de privilegio. Entonces Perón alienta mucho más la industria, retoma toda la vieja política anterior de conservadores, de radicales y de liberales, y no elimina nada de todo eso, sino que lo que se había hecho bien lo sigue alentando. Por ejemplo, la Junta Nacional de Granos del General Justo la convierte en el IAPI, Instituto Argentino para el Intercambio. El Estado compra la producción del campo y la vende a precio del peso, al precio de la moneda nacional, pero la vende en el extranjero a valor dólar. Ya el dólar es el valor de cambio internacional, saliendo del patrón oro. Claro. Fíjate vos que esa misma política de los conservadores y liberales es continuada por Perón. No va a abolir Perón todo lo que se había hecho antes. Ve que había algo bueno. Claro, y lo continúa con esta política que también, bueno, habría que ver cómo era el florecimiento del campo y de la industria en ese momento, ¿no? Bueno, justamente, había un problema político e ideológico que se le presenta a Perón, que era la cuestión social, ¿no? La cuestión ideológica. Claro. ¿Cómo detener el avance ya en un mundo que estaba dividido en dos, bloque comunista y bloque capitalista, claro, detener la izquierda? Bueno, dando derechos sociales a la clase obrera, dando derechos sociales al trabajador, para que justamente rindiera su trabajo, su salario sirviera para lo básico, la vivienda, el alimento, la salud, la educación, y encima que también el salario sirviera para el ahorro. Eso hacía que la economía tuviera previsibilidad y no estuviéramos en una situación de incertidumbre. Claro, como estamos ahora. Exactamente, exactamente. Una vez derrotado Perón en el golpe del 55, cambia muchísimo la relación de los gobiernos con los sindicatos. Claro, hay persecución, hay resistencia, pero el modelo industrialista no se detiene. A pesar de eso, a pesar de eso no se detiene. Cuando viene Frondizi, que gana las elecciones de 1958, lleva adelante el Estado desarrollista. Dice, Perón se basó mucho en la industria liviana, ahora vayamos por la industria pesada. El mismo Perón dice, voten a Frondizi, en plena porque de alguna forma coincide con nosotros en su visión industrialista. Continúa adelante durante toda la década del 60 con Ilia, incluso con el golpe de 1966 producido a Ilia por el general Onganía, la Revolución Argentina, que tiene una fase liberal y una fase nacionalista. Viene Aldo Ferrer durante la presidencia de Levingston, y con Lanusse también continúa el proceso industrialista. No se detiene, a pesar de que hay una fuerte resistencia y fuertes ataques por parte de sectores ideológicamente radicalizados. Comienzan, ¿no es cierto?, las guerrillas a actuar, la proscripción del peronismo, la resistencia y demás. La izquierda se hace cada vez más combativa y esto va a hacer que Lanusse, permita el retorno de Perón en el 72, ¿no? Y después las elecciones en el 73 que gana Cámpora y el retorno definitivo de Perón a la Argentina y su tercera presidencia. Todo este modelo que yo te estuve diciendo de convivencia entre la industria y el modelo agroexportador se detuvo justo en marzo de 1976. Con la política económica implementada por José Alfredo Martínez de Oz. Es decir, que desde los tiempos de los viejos conservadores del PAN, del Partido Autonomista Nacional, de ese personaje que a vos te resulta que está bastante bien, desde antipático. 1890, fines del siglo XIX, digamos, principios del 20. Argentina no hizo mal las cosas. En este periodo del 1900 hasta el 1976,
nuestro país funcionó económicamente. Eran gobiernos peronistas, antiperonistas, eran gobiernos producidos por golpes de Estado, gobiernos constitucionales, diseño liberal, diseño nacionalista, lo que vos quieras, pero la Argentina funcionaba. Claro. Teníamos una clase media poderosa, la más grande de América Latina, más grande incluso que muchos países europeos. Y teníamos una clase media con un alto poder adquisitivo y también muy culta. Sí. Y estaba la posibilidad del ascenso social, ¿no? La gente estudiaba. Exactamente, muy buena esa intervención. Claro. Había un ascenso social, el título, la educación. Mi hijo el doctor, claro. Exacto, servía justamente para democratizar, ¿no es cierto? Todas las diferencias que había, las diferencias sociales se paliaban con el estudio. Claro, la educación venía para, digamos, ayudaba a la promoción social. No hay ni un gobierno de los que se autodenominaron o de los que tildaron liberales que atentaran contra la educación pública. Ninguno. Porque sabían que eso, la vieja ley 1420 de 1884, que permitió a los chicos que no eran católicos poder estudiar, era obligatoria y gratuita y de alta calidad. Y eso no se detuvo. Bueno, en 1943, producto del golpe de Estado nacionalista, ¿no?, se derogó esa ley, pero por una cuestión religiosa, que se criticó el laicismo de esa ley, para volver de nuevo a la enseñanza obligatoria de religión. Pero a pesar de eso, sí se siguió con la misma estrategia, que la educación estatal y pública no se ponía nunca en duda. Claro, eso jamás. Nunca, nadie lo discutió. Nadie. Nunca. Vos podés decir que fueron gobiernos fachos, podés decir que fueron gobiernos democráticos, gorilas, peronistas, radicales, lo que se te ocurra. Eso no se tocó. Y Argentina funcionó. A pesar de los, por eso dije en la introducción, a pesar de los distintos estilos, a pesar de los distintos discursos, a pesar de los distintos orígenes de esos gobiernos. Sí, ideológicamente distintos, pero siempre, claro, fueron gobiernos que gobernaron, digamos, para la Argentina, y que, por lo que vos es como que manejábamos la caja fuerte argentina, la manejaba el gobierno argentino. Exacto, ¿por qué? Porque no era una cuestión ideológica, era una cuestión de sentido común. Claro, los acuerdos básicos que teníamos. Era una cuestión de sentido común, de que el salario tiene que servir para que bueno, puedas desarrollar tu vida en paz, en cierta armonía. Claro. Y eso no tiene nada que ver con lo ideológico ni con lo político. No. Es sentido común, es sentido práctico de la vida, nada más que eso. ¿Por qué? Porque eran hombres que, a pesar de las diferencias ideológicas y políticas y de origen social que tenían sentido común, eran normales. Claro. ¿Es mucho pedir la normalidad? Bueno, se ve que sí. Se ve que sí. Claro. Cada obrero iba a trabajar con un autito, no le faltaba el pan a nadie. Por supuesto que había situaciones particulares que dejaban, pero en términos generales, la Argentina funcionó. A nadie se le ocurría irse del país para mejorar su situación de vida. Al contrario, venían para acá. Todavía seguían viniendo, porque el hacer la América siguió vigente hasta yo sé de muchas olas inmigratorias que siguieron llegando. Yo por ejemplo, conozco gente que te dijo en los 60, 70 que todavía se venía a la Argentina. La Argentina era la promesa para el mundo. Era, ¿no? todavía una promesa, como dijimos. Era un país que tenía una gran clase media. Sí. Clase media que tenía un gran poder adquisitivo y que era muy culta. ¿Por qué? Porque adquiría bienes culturales, el libro, el teatro, el cine. Era una clase pensante. Sí. Una vez escuché una entrevista que le hacen al director de cine Franco Sefirelli en los años 70 en España, donde le preguntan dónde sus películas dónde son más vistas. Nombra todos los países europeos, en Estados Unidos, y nombra por ahí la Argentina, el único país del hemisferio sur que nombra. Era increíble por cómo era el bien cultural, cómo había un
público, un consumidor de esos bienes culturales. Todo eso se fue al tacho. Por eso yo digo esto, ¿no? Señalo que los bienes culturales, perdón que te interrumpa, Ariel, también construyen, ¿no?, a una sociedad, claro, porque esos bienes culturales que están al acceso y que son los que, bueno, hacen a esa clase pensante que vos decías. En el año 38, el año del oro del libro argentino, Buenos Aires editó más libros que Nueva York, París y Londres juntos. Sí. Fue increíble, nunca se dio que una ciudad no europea editara más libros. Se dio justo en plena década infame. Sí. Y bueno, estas cosas quieren decir que desde ese 1900 hasta 1976, Argentina, dejemos de ser tan pesimista, esto no es un tango, no hizo tan mal las cosas, no. A pesar de todos los problemas. No se hicieron las cosas de forma tan descalabramente desiguales y que esto arrancó, el problema fue hace 70 años, no. Fue muy reciente. ¿Qué pasó? A partir del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, ahí no empezó a sentirse los efectos de un cambio en el rumbo económico, sino a partir de febrero de 1977, cuando José Alfredo Martínez de Oz, como ministro de Economía de Jorge Rafael Videla, quien estaba a cargo del Poder Ejecutivo Nacional, después del golpe a Isabel Martínez de Perón, bueno, firmó en aquel febrero de 1977 la Ley de Entidades Financieras. Esa ley lleva las firmas estampadas de Videla y de Martínez de Oz como su ministro de Economía, y allí empezó lo que se conoce popularmente como la tablita o la patria financiera. Todo aquello, el proceso industrializador, el proceso de una clase media pujante y demás trabajadora, se fue a la basura. Eso nunca más volvió. Esa ley, que es de 1977, hoy que es 5 de septiembre. 5 de septiembre de 2023, sí. Esa ley está vigente. Nadie la tocó. Hay 419 leyes del proceso militar que todavía están vigentes. Y esa es la de entidades financieras. La famosa grieta, la crispación y demás. Nadie quitó la ley de entidades financieras que permite a los bancos públicos, privados, nacionales, provinciales y municipales fijar la tasa de interés que quieran. Y permite, ¿no es cierto?, la entrada, la dolarización de la economía argentina. Permitió eso. Poder vivir ¿de qué? De la especulación financiera. Claro. La patria financiera. Ahí entregamos el país. Ahí se entregó la soberanía económica. Ahí la soberanía económica la perdimos todo lo que en se febrero luchó. del 77 con Martínez de Oz. Exacto. Toda esa lucha, esa construcción de tantos hombres y mujeres argentinos. Tan distintos entre sí, militares, civiles, sí. De diseño ideológico diferente, completamente distinto, pero que coincidían en el sentido común. Allí se desbarató todo. A la basura en febrero del 77 con Martínez de Oz y Videla. Exacto, se desbarató todo. Con esa política que muchos entienden como neoliberal y que no tiene nada que ver con el liberalismo. Claro. Porque yo expliqué hace un ratito que la política liberal alentaba la producción desde el Estado y la industrialización y alentaba el trabajo. Ahora, cuando vamos a un sistema de especulación y de Estado mínimo, ya se conoce como una nueva fase del liberalismo, con una palabra que inventó un sociólogo Rostov de apellido, que es en los años 30, que es la palabra neoliberal. Una nueva fase del liberalismo. Bien, ¿qué es otra cosa? ¿Qué es otra cosa? Es un Estado mínimo, no intervencionista, y que deja a los privados actuar libremente en el mercado. Es una religión del mercado. Así como el marxismo propone una religión del Estado, bueno, el neoliberalismo es la contraparte, propone una religión del mercado. Como que el mercado pasa a regular no solo la economía, no solo la relación precio-valor de los bienes y servicios, sino que el mercado fija las reglas
de la convivencia social. Es decir, que para el neoliberal el mercado no es solamente un concepto económico, es un concepto filosófico y hasta metafísico. Es una religión del mercado. Hay que entender y tomar en cuenta que los principales economistas, el padre del liberalismo clásico, Adam Smith, no estudió nunca economía, estudió filosofía. La economía es una forma de ver el mundo, es una forma de estar en el mundo. La filosofía es una filosofía de vida también. Claro, y más que una teoría. También son doctrinas filosóficas. Y estas son doctrinas filosóficas. ¿Por qué? Porque el liberalismo, el neoliberalismo. Sí, vos me podés decir, Martínez de Oz tiene una doctrina. Claro que tiene una doctrina filosófica, no nos gusta, pero la tiene. Porque es una forma de ser en el mundo. Claro, una forma de ser en el mundo que pone, como vos decís, la especulación financiera por delante, el beneficio de los que están, digamos, en manejando el capital financiero, y el no toma en cuenta a todas las personas como lo hace un modelo más industrializado, que piensa en los trabajadores como parte de la sociedad. Y que es inclusivo. Es inclusivo, ¿por qué? Porque permite, como dijiste vos hace un rato, la gran conquista del liberalismo, que se le debe reconocer una conquista, que es la movilidad social, a través del estudio. Pero eso está garantizado por el Estado, para que lo cuide. Sin el Estado, esas clases marginales no tienen garantizado el derecho al estudio o al trabajo. Claro. Fíjate entonces, acá entramos en una paradoja. ¿Es el individuo o el colectivismo? ¿Es el individuo o la comunidad? Entonces, un neoliberal te va a decir es el individuo. Claro. Un liberal te va a decir es el individuo hasta cierto punto. Claro. Por eso son dos fases distintas. El neoliberalismo como una fase radicalizada del liberalismo, que nada tiene que ver en esencia y en doctrina con el liberalismo. Y un colectivista, un marxista te va a decir la comunidad. Y no se trata ni del individuo ni de la comunidad. No se trata de individuo o comunidad, se trata del individuo y la comunidad. Claro. Se trata del yo y del nosotros, como una síntesis. Como conciliar. ¿Y quiénes están en ese nosotros, no? En ese nosotros estamos todos como comunidad. Esa es la centralidad del famoso discurso de Perón al cerrar el Congreso de Filosofía de Mendoza de 1949, la comunidad organizada. No somos capitalistas, tampoco somos comunistas, somos una tercera posición. Somos la libertad del individuo que se garantiza, pero también somos el bien colectivo, el bien común, porque el hombre se desarrolla en una comunidad. Claro. Ningún hombre se desarrolla solo. No hay en ese discurso de Perón no lo escribió Perón, lo escribieron todos curas. Claro. El padre Membi, el padre Benítez, que era el confesor de Evita, y había varios filósofos cordobeses, Nimio de Anquín, Carlos Astrada. Fíjate vos que, claro, es una cuestión del sentido común, volvemos a eso. Cuando un hombre nace, no es como un animal, que el animal nace y ya vive, ya se las ingenia para, entre comillas, para comer, tener el alimento y demás. El hombre cuando nace necesita de otro que lo cuide por varios años para poder sobrevivir, si no, no lo puede hacer. Es decir, nadie se salva solo. Nadie puede hacerlo sin la comunidad, sin el otro. No existe el individuo solo. Ahora, no existo yo solo, pero tampoco existen todos nosotros que atentan contra mi libertad. Existe mi libertad individual, mi libertad de expresar, mi libertad de moverme, mi libertad que está garantizada en la Constitución del 53, la Constitución inspirada por Juan Bautista Alberdi, que ese es el gran pensador argentino y del cual deberíamos hablar un poquito con mayor detenimiento, sobre todo aquellos que últimamente lo citan y que a mí me hacen irritar porque lo citan mal, lo citan arbitrariamente, ¿no? Citan el primer Alberdi y no el Alberdi de la madurez. Alberdi en su constitución, que es la constitución vigente con sus modificaciones, que es la que nos rige, garantiza la libertad individual, la libertad del ciudadano de transitar, de moverse, de opinar, de negociar, de asociarse, etc. Pero dentro del marco de una comunidad, porque sin la comunidad el individuo tampoco puede desarrollarse completamente.
Entonces, no se trata ni del individuo ni de la comunidad, se trata del individuo y la comunidad. Ambos pueden convivir perfectamente y la política, ¿no es cierto?, es el arte de que ambos coexistan. La libertad que yo tengo como individuo dentro de mi compromiso con la comunidad en la que vivo. Claro, para eso están las leyes, no podemos hacer borrón y cuenta nueva, o sea, para eso hemos construido todas las leyes que hemos construido hasta el presente, ¿no? Pero desde aquel 1976 quedó el individuo, no quedó el sentido de comunidad. Se perdió. Y hoy, hasta el 2023, todavía eso no se fue. Desde el punto de vista doctrinal, económico, filosófico. Bien, ahí estamos y político. Parados. Y ahí estamos parados ahora en una encrucijada histórica, porque hay un modelo de desgaste que está francamente agotado y que, bueno, ahora va a definirse, ¿no es cierto?, en las elecciones de octubre, a ver hacia dónde se dirige la economía del país. Fíjate vos que antes de 1976 Argentina no tenía deuda externa. Al contrario, Argentina a lo largo del siglo XX no era acreedora en el mundo. No éramos deudores, éramos acreedores. Fíjate vos que a partir de 1976 la deuda externa trepó, ¿no? También aquí hay una fuerte responsabilidad, una gran responsabilidad de todos los movimientos de izquierda que empezaron en un gobierno democrático que tenía sus falencias, pero que era democrático al fin y al cabo y era legal. Tercer gobierno peronista, el gobierno de Isabel, comenzaron una escalada de violencia que terminó en aquel trágico 24 de marzo del 76. La deuda externa impagable y todo desde allí, la economía argentina, la soberanía económica está completamente vulnerable, ¿no? Más ahora cuando se trata, ¿no?, de el dólar, estamos dolarizados, la inflación y todo lo demás, que es violencia pura ejercida. Yo lo entiendo a eso, que es cierto, es una violencia pura ejercida desde el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado está para cuidarnos, no solo de la inseguridad y demás, sino también está para cuidarnos, garantizándonos lo mínimo, ¿no? Y un Estado que permitió un 50% de gente que esté bajo la línea de pobreza, no es un Estado que esté cumpliendo el rol que debe cumplir. Claro, exactamente. Y uno se pregunta qué pasó acá. ¿Qué pasó? Y bueno, hay muchos factores. El factor inflacionario está determinado por uno solo, que es la emisión constante, sin una producción. Y estos son culpables muchos gobiernos. El tema de tomar irresponsablemente deuda, de no pagarla, de empezar a refinanciarla y de tener una economía dolarizada. El problema con la dolarización, una economía que está dolarizada en negro, es que el Estado argentino no fabrica dólares. Claro. Los tiene que comprar. Y entonces esto genera una política del Banco Central tratando de estabilizar esa moneda y no lo puede lograr. Y entonces todo el aparato productivo está, todos los bienes que la Argentina debe importar están a precio dólar. Y si ese precio sube, bueno, te podés imaginar el gran costo social que termina teniendo. Y además el boom de los commodities, que Argentina pudo haber aprovechado mucho más para resolver problemas estructurales, el boom de la soja, ¿no? Argentina tuvo en la última etapa periodos de gran bonanza económica, pero que no sirvieron para solucionar esos problemas estructurales. Entonces, ¿qué pasó allí? Bueno, es como atender a una persona que tiene fiebre, con una vallaspirina le va a bajar la fiebre, se va a sentir bien, pero la fiebre es un síntoma, no es una enfermedad. Esa enfermedad sigue estando. Claro, estás hablando del boom de la soja, de las retenciones que permitieron redistribuir la riqueza un poco ahí. Exactamente. Esa fue la aspirina que vos Fue una decís. aspirina, fue muy bueno, la aprovechamos todo, pero no terminó con los problemas de fondo que el país tiene. Y eso es lo que ahora emergió nuevamente. Y la esperanza depositada en algunos sectores en ideas que son
un tanto fantasiosas. Claro, podríamos decir, ¿no? Porque la no intervención absoluta del Estado, o sea, que deja al individuo, ¿en qué consistiría eso, no? Exacto. Bien. Ya entonces hicimos la introducción de la historia económica. Bien. Que no fue todo tan malo. En la Argentina hicimos las cosas bien, a pesar de tantas diferencias. Si vamos con lupa y analizar en profundidad, bien, esta se convivencia, hicieron las cosas muy bien hasta el 70, del 1900 hasta el 1976. Y yo creo que sí, no solo yo, muchos autores. Claro, lo consideran. Todos así, lo consideran así, la gran cómo mayoría. Se tuvo en cuenta, como decís, al individuo y a la comunidad, cómo se manejó el modelo agroexportador, pero también en la industrialización del país. Bueno. Mira, una vez escuché a un señor, después vamos a entrar en detalle lo que prometimos antes de aclarar los términos, que participó en el Cordobazo, en plena dictadura de Onganía, y las reivindicaciones no eran económicas, sino políticas. Querían participar en elecciones libremente y no contra la dictadura de Onganía. Entonces dice este hombre, no me acuerdo el nombre, íbamos a protestar, hacíamos protestas y nos echaban. Y el periodista les preguntó, ¿y no les importaba que los echaran? No, porque a la vuelta había otra fábrica que nos volvía a tomar. Claro, así funcionaba. Mirá vos cómo había trabajo. Y plena dictadura de Onganía. Claro. Y de su ministro Krieger Bacena, que era un hombre profundamente liberal y ligado a los negociados con empresas británicas. Así que el trabajo no faltaba en un país industrializado. Claro, la Córdoba automotriz. La Córdoba automotriz, exactamente. De esa la época del Cordobazo, claro. Y no, salíamos a protestar, nos echaban, pero total sabíamos que a la vuelta había otra fábrica que nos volvía a tomar. Claro, no se quedaban sin trabajo por salir a protestar. No, pero fíjate entonces cómo se mantiene, si vas al detalle, la misma política peronista. No se va, no puede ir, que no la inventa Perón, sino que la rescata del plan Pinedo, de 1940, todo. Hay antecedentes previos al peronismo, incluso en Córdoba con la gobernación de Amadeo Sabatini, un radical que ya está también implementando tibiamente lo mismo que Perón va a hacer a nivel nacional. Es decir, hay puntos de coincidencia. ¿Y por qué no podemos basarnos en esos puntos de coincidencia si sabemos que fueron exitosos? Eso fue exitoso. Claro. A lo largo de todo el siglo XX. Pero no existía la globalización. Existía de otro modo la globalización. Existía de otro modo. Existía porque nosotros estábamos, como vos decís, con Inglaterra, con Alemania, estábamos sin duda. Con Inglaterra sobre todo, pero existía también un sentido común, saber hacer las cosas, entender al hombre. Y entender lo que Perón también muchas veces llamaba, a veces hay que ceder un poco para no perderlo todo, y que la política es negociación. Sí. Recuerden un poco, también Perón decía, se debe gastar, se debe consumir lo que se produce. Claro. Es decir, y en la comunidad organizada, después, las 20 verdades peronistas, lo dice muy claramente, existe una sola clase de hombre, el que trabaja. El que gana su sustento. Claro. Nunca habló de subsidios, nunca habló de todo ese tipo de cosas. Entonces... claro, pero había trabajo. Pero había como trabajo. Vos decís. Se generaban, desde el Estado se generaban fuentes de trabajo. La industrialización. Se garantizaba eso. ¿Por qué? Porque el trabajo era orden. Era un orden. Y servía para que vos desarrolles tu propio plan de vida. La vida que se te ocurra tener, lo que quieras estudiar. Me pareció interesante filosóficamente esto que vos decís, que el hombre dejó de entender al hombre, ¿no? O sea, y esto genera... ¿Por qué? Porque se mete la ideología de por medio, y la ideología muchas veces no aliena y nos saca de la realidad. Es que una ideología que no comprende al hombre es una ideología que no sirve para gobernar, para ordenar nada. No sirve para... sirve para muy pocos intereses. Sirve para muy pocos intereses. Entonces, ahora nos encontramos en esta encrucijada. ¿Qué diferencia entonces encontramos con este liberalismo, el liberalismo de Alberdi, el liberalismo de Sarmiento, ¿no?, con el actual liberalismo? Porque Martínez de Oz se decía liberal. Cavallo, Domingo Felipe Cavallo, el ministro de Economía de Menem, se decía liberal o neoliberal.
con la convertibilidad. ¿Qué los diferencia? Y los diferencia que los liberales clásicos como Alberdi tenían un sentido práctico de la vida y sabían muy bien hacia dónde querían ir. Sabían muy bien que siempre hay que tener un plan B, que no se puede apostar a un solo plan. Alberdi garantizó las libertades, pero Alberdi se enojó muchísimo con Mitre y con Sarmiento por la guerra del Paraguay y detuvieron el proceso industrialista que Solano López tenía en Paraguay. Alberdi decía la libre navegación de los ríos, sí, para que en el Paraná, ¿no?, los barcos ingleses y franceses entren y nos creen industrias como las que están en Manchester, con las chimeneas funcionando, humeantes, no para que se lleven materia prima y nosotros comprar, sino para que nos enseñen a trabajar, para que creen industrias. Ese era el liberalismo de Alberdi, y yo me pongo de pie ante ese liberalismo. Claro. ¿Quién no se va a poner de pie? Pero cuando se cita actualmente a Alberdi, no se cita a ese Alberdi que se pelea contra las élites, que se pelea contra un liberalismo que nos sometió a la política británica. No se cita a ese Alberdi, no se cita el Alberdi que en Londres se abrazó con Juan Manuel de Rosas, que hicieron las paces. Ese Alberdi de la madurez está olvidado, está arbitrariamente interpretado de una forma muy, muy inequívoca. Porque el último Alberdi es un Alberdi que dice, más que la educación está todo bien, pero enseñemos a esta gente a trabajar. Y es un Alberdi que elogia al Martín Fierro después de haber tenido una fase racista y clasista y demás, elogia a José Hernández, a su Martín Fierro, rescata las tradiciones populares y dice, Alberdi lo dice textualmente. Y porque el país se hace con todos, todos somos argentinos. Dice Alberdi, incluyámonos en el mundo, he luchado toda mi vida desde la generación del 37 para eso, pero sin olvidar lo que somos. Sin olvidar lo que somos, claro. No podemos olvidar lo que somos, sino ¿quién va a entrar en el mundo? Va a entrar algo que no somos todos. Claro. Ese Alberdi hoy no está tenido en cuenta. Va a entrar al mundo con los 4 o 5 que es finalmente lo que se intentó hacer siempre y por lo que se luchó contra eso. Pero claro, ese Alberdi sí es un Alberdi rescatable y que no tiene nada que ver, insisto, con este Alberdi que se malinterpreta, ¿no? Ese liberalismo alberdiano, ese liberalismo sí lo podemos aceptar, por ejemplo, el liberalismo de Sarmiento mismo, que hicimos un programa tentando, pero Sarmiento propone la enseñanza pública, gratuita, que después va a ser la Ley 1420 de 1884, ¿no? Entonces, vemos ahí que no es un liberalismo que dije, bueno, el individuo que se las arregle solo como quiera, sino que hay un individuo que está dentro de una comunidad, que Perón también va a rescatar toda esa tradición. No se va a olvidar ni tampoco el golpe del 43, que le añade un componente religioso, el golpe del 43 que se hizo desde el seno del nacionalismo católico. Pero más allá de eso, hay muchísimos puntos de vista en común que todos comparten. ¿Por qué? Porque va más allá de lo religioso y de lo ideológico y va, insisto nuevamente, al sentido común. Esa es la diferencia entre el liberalismo, ¿no es cierto?, y el neoliberalismo, que ya no le interesa mucho el bienestar comunitario, el bienestar social, sino el bienestar individual. Y si alguien no tiene ese bienestar es porque no tiene ni los méritos, ni los recursos, ni las ganas de trabajar por hacerlo. Entonces ese liberalismo no es incluyente, no es inclusivo, ese liberalismo es directamente un egoísmo disfrazado de individualismo, ¿no? Disfrazado de individualismo, disfrazado de liberalismo, porque dice, bueno, si existen pobres es porque esa gente, ese señor no hizo los méritos, no trabajó lo suficiente, entonces ahora está en esa situación. No es culpa ni del Estado, ni de las leyes, ni de los políticos, ni de nadie. Es culpa de él, es pura y exclusivamente de él. Claro. Y no, el liberalismo clásico no lo entendía así. Hemos hecho toda una introducción para es el Estado. Eso, claro. El estado de bienestar no es eso, el estado desarrollista tampoco, el estado alberdiano y roquista no es eso.
La educación era para todos, gratuita. Si no estudiabas es porque no querías, pero el Estado te procuraba la educación gratuita y de muy alta calidad. Claro. Entonces ahí vemos que hay un desfasaje muy grande doctrinalmente dentro del liberalismo. Esta gente no puede llamarse liberal si no tiene en cuenta todo aquello. El liberalismo actual, ¿no? Me refiero. Claro, sí. Por eso se llaman libertarios. Ah, porque no pueden llamarse liberales. ¿Y libertario el término? El término libertario comienza a usarse en los Estados Unidos en 1930. ¿Por qué? Porque había caído la bolsa de Nueva York en el 29 y entonces a lo largo de la década del 30 va a gobernar Estados Unidos Franklin Delano Roosevelt, el presidente que lleva a Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, que su tío ya había sido presidente, Theodore Roosevelt. El tío era republicano y Roosevelt, Franklin Delano, era demócrata. Pero entre republicanos y demócratas no hay diferencias, no hay derecha e izquierda en Estados Unidos. Eso se puede ser existe. Conservador o más conservador, o más Claro. o más conservador, pero no hay derecha e izquierda. Hay pequeños puntos de diferencias, pero muy mínimos. Entre un conservadurismo y otro. Y otro, nada más. Entonces ese bipartidismo funciona, son modales, estilos distintos, nada más. Claro. Pero la política externa es siempre la misma. Ahora, fíjate que Roosevelt lleva adelante un nuevo modelo de Estado en Estados Unidos, conocido como el New Deal. Ese New Deal es el estado de bienestar. Muchos autores dicen que Perón es lo que Perón intentó hacer acá. Otros dicen que no tiene nada que ver, yo creo que sí, es más o menos parecido. Es poner en práctica las ideas de Keynes, Richard Maynard Keynes, el economista británico, de donde viene el keynesianismo. Keynes, nadie puede decir que Roosevelt y que Keynes eran socialistas. ¿A quién se le puede ocurrir decir que eran comunistas? Justamente el Keynes elabora su sistema para salvar al capitalismo de la crisis en la que se encontraba después del Jueves Negro y la caída de la bolsa de Nueva York. Claro. Entonces, ¿qué hacen? Estado intervencionista, aumento del gasto público. ¿Para qué? Para bajar la tasa de desempleo y alentar el consumo. Porque Estados Unidos lo saben siempre en Estados Unidos, que la economía se alienta y se basa en el consumo y en la producción. Sin eso no hay forma si no hay de gente hacer que consuma. Exactamente. Y entonces eso genera demanda, oferta, y con eso la economía puede estimularse. Pero la crisis produjo una deflación, los precios se fueron en picada. ¿Cómo sale al rescate la economía? Por el Estado, el New Deal de Roosevelt. Pero como allí nadie puede llamarse de izquierda ni de derecha, son liberales todos, comienza una facción dentro del ámbito académico a decir lo que está haciendo Roosevelt, la intervención del Estado en la libertad individual no es aceptada. Y entonces comienzan a llamarse libertarios. Claro. Atacando esa política de Roosevelt que en el keynesianismo se habla de un liberalismo fuera de la ortodoxia. Es una forma nueva del liberalismo, claro, o una etapa nueva del capitalismo, donde el Estado funciona como si fuera una empresa, regulando el mercado, cuidándolo. Estados Unidos tiene esas políticas. Estados Unidos tiene esas políticas, no las cambia nunca. Tiene intervención del Estado siempre. Pero claro que las tiene. Y hay subsidios también. Y hay subsidios para la producción y para nada más que en tiempos de Roosevelt, esa intervención estatal se dejó sentir más por la crisis del 30. Claro. Cuando se hace cargo el Estado para salvar a la economía, gracias a la teoría del dinero, un libro muy famoso de Keynes. Entonces, nadie puede tildar a esa gente de comunista ni de socialista. Pero desde el punto de vista académico y teórico, sí, se hizo. Y entonces comienzan a llamarse libertarios. Los que se oponen a Roosevelt, los que se oponen a esta política del estado de bienestar. Exactamente. Digamos. Y con el tiempo, pasando a la Segunda Guerra Mundial y demás, la palabra libertario significó una radicalización del modelo liberal, ¿no? Una radicalización incluso del modelo neoliberal, una radicalización del individuo, ¿no?
como el único agente que existe dentro del mercado. Eso significa libertario. Claro, de ahí viene esta palabra y por eso digamos se utiliza actualmente para describir. Y con la intervención de una señora que no era economista, pero que había estudiado economía, que era filósofa, que era de origen ruso, Rosenbaum de apellido, que habían emigrado de Rusia y que adquirió la ciudadanía estadounidense, que se llamaba Ayn Rand. Ayn Rand, ¿no?, que escribió muchas novelas y escribió muchos libros de filosofía política, es citada por muchos políticos actualmente que citan sus libros. Y Ayn Rand, claro, esta mujer, su familia había sufrido el comunismo y demás, escribió un libro muy muy conocido, se llama La rebelión de Atlas, en los años 50. Es una novela, ¿no?, ensayo, política y económica, en donde se imagina una especie de lockout. Lockout es un paro patronal, un paro de empresarios. Claro, un lockout, que sacan todos los productos del mercado, lockout de circulación. No hay, lockout, uno va a comprar y no hay nada, digamos. Exacto, de empresarios y productores contra el Estado y los políticos. Claro. Porque veía que el Estado era el gran enemigo del individuo. Y entonces, y los políticos, que son los que administran el Estado, son los grandes enemigos de la libertad individual. Entonces había en esa novela había dramatizado una situación del paro patronal contra el Estado, contra los políticos y demás, porque eran los que atentaban contra la libertad del individuo, que es el único actor o el único agente que existe en la sociedad. Claro, no existe la sociedad, existe el individuo. Existe el individuo, la patria soy yo. Exacto. Ahí está, es lo que resume, ¿no? La resumen soy yo. Soy yo. Y si alguien no pudo, sobrevivir o está en un estado paupérrimo y demás, y bueno, es porque no trabajó, no tiene los méritos suficientes, los talentos suficientes. La culpa no es del Estado ni del sector público, la culpa no es de los empresarios, no es de nadie, es de él. Eso, claro. Por eso Ayn Rand ve al egoísmo como una virtud. Claro. Siglos y siglos de tradición aristotélico-tomista, ¿no es cierto?, los desbarató y los tiró a la basura. Exacto. Entonces ahora, este capitalismo de seño calvinista protestante ve al egoísmo como una virtud en sí misma. Si vos ves la película de Oliver Stone, Wall Street, de los años 80, ¿no es cierto?, vas a ver a Michael Douglas, genial, en una gran interpretación de Gordon Gekko, el operador bursátil de la Bolsa de Nueva York, que levanta una copa y dice: brindo por la codicia. La codicia es buena. Brindo por la codicia. Brindo por la ambición, la codicia es buena, ¿no es cierto? Claro. Nos salva a esta gran corporación que es los Estados Unidos de América. Claro, que tiene a los políticos como sus principales enemigos y demás. Claro. Que tiene al Estado como el que no nos deja crecer. Hay que mirar la película Wall Street. Y te cierra todo. Los discursos de Gordon Gekko, que interpreta Michael Douglas, te cierra la Argentina 2023. Claro, ahí está, mira. Recomendamos entonces ver la película. Ajá. Y hay un economista, Wall Street, un filósofo, murió en los años 90, creo en el 95, llamado Murray Rothbard, que es el teórico que se encuentra detrás de los populismos de derecha y de los modelos neoliberales. Si vos ves lo que hacía Menem en los años 90, ¿no?, es Murray Rothbard. Es el teórico, porque detrás de todo movimiento, sea económico, político, hay intelectuales, de todos, de los de derecha, de izquierda, de todos. Hay primero alguien que piensa el modelo, hay un intelectual, hay una clase intelectual, la inteligencia, ¿no?, que pensó ese modelo. Que pensó esto y que se adelanta a los hechos o a los acontecimientos. Y Murray Rothbard es el teórico del anarcocapitalismo. No es el capitalismo tradicional de Adam Smith, de Ricardo, etcétera, sino que es un capitalismo que no quiere tener ninguna mediación estatal y que quiere que la oferta y la demanda, ¿no es cierto?,
queden abiertamente libres, ¿no es cierto? Es el autor, es el teórico detrás del anarcocapitalismo, que está muy, muy ligada a la escuela económica austríaca, que está tan de moda ahora. Todo esto no es nada nuevo, el siglo XX ya lo conoce. Fíjate vos que Karl Menger, el fundador de la escuela austríaca de economía, él tiene un concepto fundamental que es el valor subjetivo del valor. El valor tiene un origen subjetivo. El origen subjetivo del valor. El origen subjetivo del valor. Dije una redundancia. El origen subjetivo de un valor. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, esto, que es un celular, según la teoría Menger, después von Mises, Hayek, etcétera, esto no está dado por los costos de producción, por lo que costó el plástico, lo que costó el litio, lo que costó, sino el valor subjetivo, el valor que vos quieras pagar por esto. Claro. Y eso está vigente actualmente. Exacto, y eso es lo que determinará el precio del producto, pero finalmente lo que vos estás dispuesto a pagar, es decir, el valor. Claro. Y eso tiene una consideración subjetiva. Claro, el origen subjetivo del valor. Entonces ahí tenés, ¿no es cierto?, la individualización completa de la economía. Sin una regulación. Nadie regula nada. Exacto. Si yo creo que un kilo de carne tiene que valer, qué sé yo, 10.000 pesos, bueno. Y si hay alguien que está dispuesto a comprarlo. Y si hay alguien que está dispuesto a comprarlo. Y bueno, de alguna forma legitimo eso. Claro, exacto. Y un Estado que tiene que ocuparse de dejar que eso ocurra. Fíjate vos que Estados Unidos, que inventó todas estas teorías, ¿no? Nunca las aplica. No. Cuando cuenta la anécdota. Inventan para nosotros. Que una vez Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, estaba leyendo las críticas que le hacían los libertarios a su política económica, y Roosevelt se reía. Los tomó en broma. Claro. Los tomaba como una... ¿Por qué? Porque los tomaba como una cuestión académica. Que eso se haya Pero hecho, además los libertarios nunca gobernaron, ¿no? No, es una cuestión teórica, académica, claro. Nada más que eso. Es una cuestión intelectual, meramente intelectual. Nada, no sale de ahí. Y no puede salir de ahí. Claro. Y si vos ves los que habían propuesto estas cosas para las elecciones de octubre, ya están menguando un poco en lo que están diciendo. Claro, también. Porque como vos decís, es un discurso teórico, se usó para cuestionar a Roosevelt en su momento, pero que no tiene una aplicabilidad. No. Por eso, claro, está difícil para aplicar eso. No tiene un sentido práctico de la vida. No tiene un sentido práctico. Porque nuestra historia, nuestra tradición es otra. Es aristotélico-tomista, es el individuo y la comunidad. No podés dejar al individuo solo, y no, es imposible. Sí, como en el centro de la escena, claro. Es imposible. Sí, y anular lo colectivo. No se puede anular lo colectivo. No se puede anular el bien el bien común. El bien común. Desaparece esta expresión que nosotros tanto valoramos de bien común, la tachamos. Exacto. Y no podemos hacer eso. Ahora, yo entiendo que mucha gente está disgustada por la situación actual. Claro. Y busca, ¿no es cierto? Yo no creo que haya un voto castigo, sino que hay un voto esperanza. Claro. Todos tienen una esperanza en que yo creo que es una esperanza mal depositada, pero es una esperanza en sí. Claro. Ahora, ¿dónde depositar la esperanza? Y bueno, francamente, ahí está la gran disyuntiva y la gran encrucijada histórica. No sabemos dónde ponerla. La gran encrucijada histórica, 2023, República Argentina. De todos los candidatos que hay, yo veo que sí, vamos a decir, porque es inevitable mencionar, Milei está convencido de su modelo económico. Podemos estar en contra o no, pero él está convencido de eso. Está convencido. Y nadie convence si no está convencido, por ley. Claro. Él convence porque está convencido. Yo a Massa no lo veo convencido de lo que propone. A Patricia Bullrich tampoco la veo convencida. Por eso no pueden convencer. Claro. Sacan votos porque hay un voto tradición de partidos. Milei está convencido de lo que dice. Por eso convence. Claro. Lo que pasa es que, como vos decís, se deposita en él una esperanza que atenta contra el bien común y que seguramente no se va a poder poner en práctica. No, porque eso ya está cambiando bastante su discurso. Claro. Y lo que no me gusta
yo creo que el diagnóstico que hace de la realidad es acertado. Es cierto que hay una casta política, ¿quién lo va a negar? Claro. Que el gasto público es excesivo, que la inflación es producto de una emisión indiscriminada. Sí, el diagnóstico... ¿Quién va a negar eso? El Nadie. problema es cómo intervenir sobre ese diagnóstico. El problema es la receta. Que no se quiere aplicar, claro. Claro. Ese el diagnóstico está bien, pero la receta no va. Claro. La receta, porque ya la hemos visto con Martínez de Oz, la hemos visto con Domingo Cavallo, y ya la hemos experimentado. Esa receta ya la aplicamos y no nos salió bien la torta. No nos salió muy bien la cosa. Claro. No fue muy dulce esto. No fue muy dulce, bueno, pero sí, eso no fue dulce para quién. Exactamente. Claro. Ese es el problema que yo veo ahí, ¿no? Que claro, modestamente la no receta lo veo es una receta ya aplicada. Martínez de Oz, Domingo Cavallo, ya la conocemos. Ya está aplicado eso. Sí. Ya estuvo aplicado. Claro. Por eso si la historia, pero como no, por eso es tan importante hablar de procesos económicos históricos. Claro, por eso hay que volver a la historia y para entender el presente. Toda esa introducción, que quizá un poco larga, traté de resumirlo lo más que pude, vemos que los modelos exitosos, a pesar de todas las diferencias, los que funcionaron fueron los que tuvieron un equilibrio. Claro. Ni muy, muy, ni tan entre el individuo y la sociedad, y pero la es comunidad. Lo que nos decía Aristóteles en el siglo IV antes de Cristo. Sí, de ahí venimos, de ahí viene nuestra democracia. Decía el equilibrio, el justo medio. Claro. No hay tanta ciencia, no es tan difícil. No es buscar el individuo por sobre la sociedad o la sociedad por sobre el individuo. Son las novelas distópicas estrafalarias de Ayn Rand. Claro. Pero son novelas. Sí. Y muchas de las frases que se dicen hoy en las campañas están ahí en esa novela. Busquen La rebelión de Atlas. La rebelión de Atlas de Ayn y Rand. Wall Street. Wall Street, la película, y si no los libros de como es de Murray Rothbard. Ahí está todo. Ahí están los libretos. Ahí están los libretos. De los discursos actuales. No hemos inventado nada. Está todo. Claro, eso está todo escrito. Está escrito. Hay frases nada más que las convertimos en un lenguaje más criollo, pero nada más. Pero está todo. Nada más. La rebelión de Atlas, de Anne Wright y Wall Street y Murray Rothbard, que es el teórico detrás del anarcocapitalismo. Y es el teórico que estuvo asociado a la escuela austríaca y demás. Ahora, cuando la figura del aspecto, estamos en hora, ¿no? Sí, casi, ya estamos cerrando. El militar, rescatemos también varias figuras del ejército. Rescatemos, por ejemplo, al general Mosconi, al general Savio, al brigadier Ignacio de San Martín, que fue gobernador de Córdoba y tanto hizo por la aeronáutica. Hay militares que han apostado en la industria, como dije en el momento. A la industria, claro. ¿Por qué no rescatar a esos militares? Esos militares sí deben ser rescatados. Pero yo veo cuando se habla de militares y demás, de un lado y del otro, de la grieta, de la izquierda, de la derecha, no se habla de ese ejército que era realmente nacionalista en lo económico. Porque hay un discurso de derecha que es de derecha en todo. Es de derecha en lo político, en lo social, en lo cultural, en todo. Pero en lo económico es liberal. Ah, bueno, entonces no. ¿Cómo? Claro. No, por ejemplo, los militares que hicieron el golpe del 43 eran de derecha en todo, hasta en el aspecto económico también. Si vamos a ser nacionalistas en todo, o no. Si no es algo que no me cierra. ¿Cómo podemos ser nacionalistas en un discurso o en lo político, pero en lo económico liberal? No, eso no me cierra. Bueno. Claro. Pensémoslo. Bueno. Pensémoslo, estamos a tiempo. Octubre, corre el tiempo, estamos en septiembre. Sí. Tenemos tiempo, para pensar y analizar, para leer un poco más, visitar estas novelas de... La rebelión de Atlas. La rebelión de Atlas, allá vamos. Bueno, Ariel Garis, un gusto tenerte aquí como siempre y pensar en esto que tanto queremos resolver, que entre todos los argentinos tenemos que poder, ¿no? Tenemos que poder entre todos volver a ser un país con esperanza, como bien vos planteabas. Bueno, seguimos nosotros aquí en la FM Vive 98.3, en Las Varillas 96.7 en Pozo del Molle.